Hola, queridos santos. Espero que todos estén bien. Vamos a seguir con nuestro estudio del macro línea de los últimos días. Miqueas y Ashley escribieron de este nuevo capítulo y aquí yo, Antonia, servidora de translación y voz de grabación de este trabajo de ellos. Capítulo 5. La Nueva Jerusalén, Sion, ciudad de santidad. El primer Sion. Artículos de fe de Sion 10. Creemos en el recogimiento literal de Israel, en la restauración de las 3 tribus, que Sion era edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Antes de que podamos aprender acerca de la Nueva Jerusalén, que se construirá, aprendemos acerca de la primera ciudad de este tipo que sabemos que se construyó. En Moisés 7 vamos a leer estos versículos. Y sucedió que Enoc continuó su discurso diciendo: He aquí nuestro padre Adán enseñó estas cosas, y muchos han creído y se han convertido en hijos de Dios, y muchos no creyeron y perecieron en sus pecados, y esperan con temor un tormento, que el fuego de la ira de Dios se derrame sobre ellos. Y desde este momento Enoc comenzó a profetizar, diciendo al pueblo que mientras viajaba y me paré en el lugar de Mahujar y clamé al Señor, vino una voz del cielo que decía: Volveos y subid al monte Simeón. Y acontecí, y me volví y subí al monte. Y estando de pie sobre el monte, vi abrirse los cielos y fui revestido de gloria. Y vi al Señor, y se paró delante de mi faz y habló conmigo. Habló, y como habló un hombre entre sí, cara a cara, y me dijo: Mira, y te mostraré el mundo por el espacio de muchas generaciones. Y desde entonces hubo guerras y derramamiento de sangre entre ellos, pero el Señor vino y habitó con su pueblo, y habitaron en justicia. El temor del Señor estaba sobre todas las naciones. Tan grande era la gloria del Señor que estaba sobre su pueblo, y bendijo el Señor en la tierra. Y fueron bendecidos sobre los montes y sobre los lugares altos, y florecieron. Y el Señor llamó su pueblo Sión, porque era uno en corazón y voluntad, y vivían en justicia, y no había pobres entre ellos. Y no continuó predicando en justicia al pueblo de Dios. Y aconteció en sus días que edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sión. Y sucedió que Enoc habló con el Señor y dijo al Señor: Ciertamente Sión habitará segura para siempre. Pero el Señor le dijo a Enoc: He bendecido a Sión, pero he maldecido al resto del pueblo. Y sucedió que el Señor les mostró a Enoc todos los habitantes de la tierra, y miró, y he aquí Sión, con el transcurso del tiempo, fue llevada al cielo. Y el Señor dijo a Enoc: He aquí mi morada para siempre. Y después que Sión fue llevada al cielo, Enoc miró, y he aquí todas las naciones de la tierra estaban delante de él. Y aquí yo soy Dios, hombre de santidad es mi nombre, hombre de consejo es mi nombre, y interminable y eterno es también mi nombre. En el manual del alumno de Doctrinas y Convenios, en enriquecimiento B, Sion, los puros de corazón.
No hay cerco, no, no hay cerco alrededor de Sión ni del mundo, pero para el que tiene discernimiento están separados más completamente que si cada uno estuviera rodeado de altas paredes inescalables. Sus conceptos, filosofías y propósitos subagentes difieren por completo entre sí. La filosofía del mundo es autosuficiente, egoísta, materialista y escéptica. La filosofía de Sion es la humildad, no el servilismo, sino un reconocimiento voluntario de la soberanía de Dios y la dependencia de su providencia. Siguiendo las personas en el se establecieron las antiguas comunidades de Sion. Las personas que viven los principios de Sion siempre procuran establecer una comunidad en la que dichos principios gobiernan la vida personal y la sociedad de todos los que la habitan. Nuestro primer relato de las Escrituras relativo a Sion se refiere a Enoc y su ciudad. Ese profeta de fe y poder trascendentes vivió mientras el padre Adán aún moraba en la mortalidad. Fue un día de iniquidad y maldad, un día de tinieblas y rebelión, un día de guerra y desolación, un día que condujo a la purificación de la tierra por el agua. Siguiendo en el manual, enriquecimiento B, el destino, Sion, el destino prometido de los justos. El establecimiento de un pueblo de Sion no ha sido posible en todas las dispensaciones. Los individuos, sin embargo, han buscado desarrollar rectitud y pureza de corazón. La maldad de los hombres puede haber impedido la edificación de una ciudad de Sion, pero nunca podrá impedir la práctica de los principios de Sion por parte de los individuos y familias. Hombre de santidad. El elder Bruce R. McConkie define a Amán como Amán. Ve a Dios, hombre de santidad, hijo del hombre. En el lenguaje puro hablado por Adán y que se volverá a hablar durante la era milenaria, el nombre de Dios Padre es Amán o posiblemente Amán, un nombre título que tiene un significado idéntico o a lo menos muy parecido al nombre de santidad. Dios se reveló a Adán con este nombre para indicar que es un hombre santo, una verdad que el hombre debe conocer y comprender si quiere llegar a ser como Dios, es heredar la exaltación. Este concepto surge nuevamente en Adán Andi Amán, o simplemente la tierra de Dios donde habitó Adán. El nombre de Dios es hombre de santidad y la ciudad de Sion fue nombrada ciudad de santidad. Una traducción más sencilla en la lengua de hoy podría decir la ciudad de Dios, una ciudad a la que Dios ha puesto su sello de aprobación y que ha aceptado en su seno. A lo largo de la historia temporal de este planeta, ha habido múltiples grupos de personas que han obtenido este estatus y han sido llevados al cielo, incluido el pueblo de Enoc y el pueblo de Melquisedec. Todos han sido llevados colectivamente al mismo lugar, un lugar al que los santos de los últimos días simplemente se refieren como la ciudad de Enoc. Entonces, ¿qué necesita tener o ser una ciudad para que el Señor ponga su nombre sobre ella, como el Señor ha puesto su nombre sobre su iglesia? El Salvador aclara en 3 Nifi 21,
versículos 22 a 24, que hay una diferencia entre la iglesia a la que pone su nombre y a la ciudad a la que le pone su nombre. Leemos en tercer Nife. Pero si se arrepienten y escuchan mis palabras y no endurecen sus corazones, estableceré mi iglesia entre ellos, y entrarán en el convenio y serán contados entre este remanente de Jacob, a quienes he dado esta tierra por heredad, y ayudarán a mi pueblo, el remanente de Jacob, y también cuantos de la causa de Israel vinerán, vineren, para que edifiquen una ciudad, la cual será llamada la Nueva Jerusalén. Y entonces ayudarán a mi pueblo a recogerlos que están dispersos sobre la faz de la tierra en la Nueva Jerusalén. El Señor ha dado repetidamente el mandamiento en las Escrituras de no rechazar a nadie en mi iglesia. Esto se profundiza en el libro de Mormón, así como en Doctrina y Convenios. Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto? La ciudad del Señor, Sión, ciudad de santidad, la Nueva Jerusalén, es una historia diferente. Vamos a Apocalipsis 21, 27. Y no entrará en ella cosa inmunda, ni que hace abominación, ni mentira, sino que la que están inscritas en el libro de la vida del Cordero. La doctrina de que nada impuro entre los lugares del hombre de santidad se enseña en una multitud de lugares, incluidos Tercer Nifi 22, Isaías 35 y Doctrina en Convenios 97, así como en la historia de Enoch, que estaba cubierto arriba. La gente de esa ciudad se sentía tan segura de las influencias externas que dijeron: ciertamente habitaremos seguros para siempre. Y el Señor aclara, parafraseándolo: habitaréis seguros porque he puesto un borde de protección alrededor de vosotros, pero aquellos de fuera serán malditos. Cuando el Señor allane sus caminos, se llamará camino de santidad, y ninguna cosa inmunda podrá pisarlo. También sabemos que con el jardín de Edén tampoco podía morar allí ninguna cosa inmunda. Por eso Adán y Eva fueron expulsados después de comer del fruto, y se colocó un querubín para cuidar la entrada. Las cosas sucias pueden y deben entrar en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, pero las cosas sucias no pueden volver a la presencia del hombre de santidad. Las cosas impuras no pueden andar por el camino de santidad. Ninguna cosa impura debe entrar en la casa de santidad, y ninguna cosa impura puede morar en la ciudad de santidad. Los requisitos. Entonces, ¿qué necesita o tiene una ciudad para ser aceptada como ciudad de santidad? Vamos a Doctrina en Convenios 105. De cierto os digo a vosotros que os habéis reunido para que conozcáis mi voluntad conciertamente a la redención de mi pueblo afligido. He aquí os digo, si no fuera por las transgresiones de mi pueblo, hablando en cuanto a la iglesia y no a los individuos, podrán haber sido redimidos incluso ahora. Mas he aquí, no han aprendido a ser obedientes a las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de mal, y no dan de sus bienes como conviene a los santos, a los pobres y afligidos entre ellos. Y no están unidos según la unión requerida por la ley del reino celestial. Y Sion no puede ser edificada a menos que sea por los principios de la ley del reino celestial. De lo contrario, no puede recibirla para mí. No puedo recibirla para mí.
Es cierto que uno puede ser y será salvo en el más alto grado en el reino celestial si acepta y vive de acuerdo con la luz que ha recibido. Sin embargo, esto no significa que una ciudad puede ser aceptada por el Señor simplemente haciendo lo mejor que pueda con la luz que ha recibido. Tiene que estar viviendo la ley celestial para que el Señor ponga su nombre en esa ciudad. En pocas palabras, uno puede obtener el grado más alto del reino celestial sin vivir la ley celestial en la vida terrenal, pero uno puede construir Sion. No, no se puede tener una ciudad acogida por el Señor. No se puede tener una ciudad de santidad sin ley celestial. Entonces, una vez que tenemos la ley celestial y luego una vez que tenemos un grupo de personas que viven la ley celestial, ¿cómo sabemos que el Señor ha aceptado la ciudad como suya? ¿Cómo sabemos que la ciudad se ha convertido en la ciudad de santidad, incluso Sion? Vamos a tercer Nifi. Y entonces el poder del cielo descenderá entre ellos, y yo también estaré en medio. Y he aquí yo estableceré en ese pueblo, en esa tierra, para que se cumpla el convenio que hice con vuestro padre Jacob, y será una nueva Jerusalén. Y los poderes del cielo estarán en medio de este pueblo, sí, aún yo estaré en medio de vosotros. En Moisés 7, el Señor vino y habitó con su pueblo y habitaron en justicia, porque allí estaba mi tabernáculo y se llamará Sión la nueva Jerusalén. Sión los puros de corazón. Pero puedo oírlo ahora. Miquías, estás equivocado. Sión es el puro de corazón, que son los santos de los últimos días. Soy Sión, eres Sión, todos somos Sión. Vale, ¿de dónde sacan eso los miembros? En Doctrina en Convenios 97. Por tanto, de cierto, así dice el Señor, recogícese Sión, porque esta es Sión, los puros de corazón. Por tanto, recogícese Sión, mientras todos los impios se lamentarán. Los miembros toman esto y luego erróneamente describen ampliamente a toda la iglesia como los puros de corazón y por lo tanto a Sión. Pero, ¿qué tal un poco de contexto? Vamos a leer adelante, del 15 al 21. Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para que no sea profanada, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará allí, porque entraré en ella y todos los puros de corazón que entren en ella verán a Dios. Mas si fuera contaminada, no entraré en ella, y mi gloria no estará allí, porque no entraré en templos profanos. Y ahora bien, he aquí, sí, Sión hace estas cosas, prosperará, y extenderá, y llegará a ser muy gloriosa, y muy grande, y muy terrible. Y las naciones de la tierra la honrarán, y dirán, ciertamente Sión es la ciudad de nuestro Dios, y ciertamente Sión no puede caer, ni ser movida de su lugar, porque Dios está allí, y la mano del Señor está allá. Y Él ha jurado por el poder de su fuerza ser su salvación y su torre alta. Por tanto, de cierto, así dice el Señor, recogícese Señor, porque esta es Sión, los puros de corazón. Por tanto, recogícese Señor, mientras todos los impios se lamentarán. Una vez más, Sión no se refiere a un pueblo, se refiere a un lugar que es especial, porque la santidad, su presencia, está literalmente allí. Camino de santidad, casa de santidad, ciudad de santidad, tierra de santidad. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor aquí cuando dice que Sión es la pura de corazón? ¿Y por qué esta frase está en mayúscula?
Si el Señor Santidad está en camino, esta es la casa o está en la ciudad, ¿quiénes son las personas que lleguen a verlo? El Señor responde esto en el Sermón del Monte. Así como cuando repitió el sermón de monte a los nefitas, y benditos son todos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Salvador aquí no está identificando a Sión como los puros de corazón. El Señor está diciendo que Sión está llena de puros de corazón. El Señor dice, por lo tanto, que el pueblo de Sión se recogice, y la razón por qué se dice que Sión debe recogerse y se recogizará es porque llegan a verlo, es decir, los puros de corazón. Entonces, para los miembros que creen que son Sión, que creen que son de los limpios de corazón, pero que aún no han visto al Señor resucitado en la carne, su teoría no se sostiene. Si creen que Sión porque son puros de corazón, el Salvador dijo, si sois puros de corazón y sois Sión, me veréis. Ahora mismo, el trabajo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es tomarnos criaturas repugnantes, impuras, inmundas y llevarnos a una condición en la que estemos listos y dispuestos a vivir la ley celestial. Si nosotros como miembros no nos humillamos, el Señor tendrá que humillarnos, porque cuando se acabe el tiempo, se acaba el tiempo. El Señor nos ha dado tiempo para hacerlo nosotros mismos cuando haya pasado este tiempo, siguiendo en doctrina en convenios. Y Sion no puede ser edificada a menos que sea por los principios de la ley del reino celestial. De lo contrario, no puede recibirla para mí. Y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es necesario, por las cosas que sufre. En Apocalipsis 7 dice, y uno de los ancianos respondió diciéndome, ¿qué son estos que están vestidos de ropas blancas y de dónde vinieron? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que han sido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. El elder Bruce R. McConkie resumió la construcción de la Nueva Jerusalén de la siguiente manera. Los últimos días verán la construcción inicial de la Nueva Jerusalén en el continente americano, una ciudad que, al igual que su contraparte antigua, será una ciudad santa, una Sion, una ciudad de Dios. Esta Nueva Jerusalén será construida por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en el condado de Jackson, Missouri. Es el lugar designado por revelación para su construcción. Se edificará cuando el Señor lo mande. John Taylor describió este edificio en una visión que tuvo Wilford Woodruff, y Wilford Woodruff lo registró posteriormente. Inmediatamente después me pareció estar de pie en una orilla izquierda del río Missouri y Illinois y todo Iowa, un desierto completo sin ningún ser vivo allí. Sin embargo, a corta distancia del río, vi a 12 hombres vestidos con túnicas del templo, parados en un cuadrado más o menos. Sus manos estaban levantadas en consagración del suelo y puesta la piedra angular del templo. Vi miríades de ángeles revolteando sobre ellos, y vi también una inmensa columna de nubes sobre ellos, y escuché a los ángeles cantando la música más celestial. Las palabras fueron, ahora está establecido el reino de Dios y Jesucristo, que nunca más será derribado. Vi gente que venía del río y de lugares desérticos muy lejos para ayudar a construir el templo,
y parecía que huestes de ángeles ayudaron a conseguir material para construir, y vi que algunos de ellos que vestían ropas de templo vinieron a construir el templo y la ciudad, y todo el tiempo vi la gran columna de nubes revolteando sobre el lugar. En Doctrina en Convenios 101 dice: Sión no será movida de su lugar, aunque sus hijos estén esparcidos. Los que queden y sean puros de corazón volverán y vendrán a sus heredades, ellos y sus hijos, con cánticos de gozo perpetuo, para edificar los lugares desiertos de Sión. Y todas estas cosas para que los profetas puedan ser cumplidos. Y he aquí, no hay otro lugar designado sino el que yo he señalado, ni me designará otro lugar que en el que yo he señalado para la obra de recogimiento de mis santos. En el manual del alumno de Doctrinas y Convenios dice acerca de estos versículos: a pesar de la expulsación de los santos del condado de Jackson, Missouri, el Señor reafirmó que Sion no será movida de su lugar, no obstante que sus hijos estén esparcidos. Aunque las estacas de Sion se han esparcido sobre la faz de la tierra, en lugar central, el condado de Jackson sigue siendo designado por el Señor como la ubicación de la ciudad de la Nueva Jerusalén. El elder Bruce R. McConkie, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó: no hay motivo para la incertidumbre o la ansiedad acerca de la edificación de Sion, es decir, la Nueva Jerusalén, en los últimos días. El Señor una vez le ofreció a su pueblo la oportunidad de construir esa Sion, de cual la ley saldrá a todo el mundo. Ellos fallaron. ¿Por qué? Porque no estaban preparados ni eran dignos, como todavía es el caso de aquellos de nosotros que ahora formamos el reino. Cuando nosotros como pueblo estemos preparados y seamos dignos, el Señor nos ordenará nuevamente y la obra seguirá adelante según lo programado antes de la segunda venida y bajo la dirección del presidente de la iglesia. Hasta entonces, ninguno de nosotros necesita dar ningún paso personal para reunirse en Missouri o prepararse para heredar tierras allí. Más bien aprendamos los grandes conceptos involucrados y háganos dignos de cualquier trabajo que el Señor nos encargue en nuestro día y tiempo. Algunas cosas aún deben predecir la edificación del condado de Jackson. El elder Bruce R. McConkie en otra ocasión enseñó que lo que debemos hacer mientras tanto. El recogimiento de Israel y el establecimiento de Sion en los últimos días se divide en 3 periodos o fases. La primera fase ha pasado, ahora estamos viviendo en la segunda fase y el tercero está por delante. Las profecías han hablado de todos ellos. Si no usamos correctamente la palabra de Dios, como es la expresión de Pablo, enfrentaremos confusión y incertidumbre. Si por lo otro lado visualizamos correctamente nuestro papel apropiado y sabemos lo que debe hacer hoy, entonces podremos usar nuestro tiempo, talentos y medios de la mejor manera posible en la edificación del reino y su preparación de un pueblo para la segunda venida del Hijo del Hombre. Las 3 fases de esta gran obra de los últimos días son las siguientes. Fase número 1. Desde la primera visión, el establecimiento del reino, el 6 de abril de 1830, y la venida de Moisés, el 3 de abril de 1836, hasta el establecimiento seguro de la Iglesia en los últimos días en Canadá, un periodo de unos 125 años. Desde la creación de la estaca de Sion,
en áreas de ultramar, comenzando en la década de 1950 hasta la segunda venida del Hijo del Hombre, un periodo de duración desconocida. Frase número 3. Desde la segunda venida y de nuestro Señor hasta que el reino sea perfecto y el conocimiento de Dios cubra la tierra como las aguas cubren el mar, y desde entonces hasta el final del milenio, un periodo de 1000 años. Muchas cosas han sido restauradas y muchas cosas aún están por restaurar. Israel se ha reunido en parte, pero en muchos aspectos la mayor parte del recogimiento de Israel está por venir. Se han puesto los cimientos de Sión, pero la prometida ciudad de santidad aún no se ha construido. Hemos hecho algunas de las cosas destinadas a realizar en esta dispensación. Ahora estamos ocupados en hacer las mismas cosas reservadas para nuestro tiempo. Y hay muchas cosas por hacer por delante de nuestros hijos y nietos y todos aquellos que se construirán sobre los cimientos que ahora estamos poniendo. Las profecías sobre el recogimiento de Israel por el mismo profeta pueden parecer repetitivas. En parte lo son, pues la repetición es buena pedagogía, pero también hablan de encuentros que ocurrirán por etapas en diferentes lugares. Israel no fue esparcida en un tiempo. De hecho, las fases principales de la dispersión se desarrollaron durante 1000 años. Israel no será reunido todo al mismo tiempo. La reunión comenzó con la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1830. Se formalizó y tomó impulso divino con la restauración de las llaves por Moisés en los 1836 y ha crecido en el alcance y la intensidad desde entonces. Una vez estuvo concentrado en Kirkland, Ohio, luego en Missouri y luego en Illinois. Durante casi 100 años, los nuevos conversos subieron a las cimas de las montañas rocosas y ahora se les aconseja que permanezcan en las estacas de Sion, en las naciones de su herencia. Por lo tanto, continuarán al nivel mundial hasta la segunda venida y luego continuarán en el milenio durante el tiempo que sea necesario para perfeccionar la obra y convertirlo al mundo. No vemos ninguna razón por la cual esta fase milenia debe tomar más de una sola generación. En este momento es importante combatir algunos conceptos erróneos acerca de esta Nueva Jerusalén y su construcción. Primer misconcepto. Erróneo. El primer concepto erróneo es que los 144,000, la Nueva Jerusalén y el regreso a las 10 tribus, etc., son todos figurativos y que el plan original ha cambiado. El presidente Joseph E. Lincey abordó este primer concepto erróneo de la siguiente manera. La ciudad de Sion y el tiempo aún por construir ha pasado casi 1000 años desde que se dedicó el sitio Sion y que se escogió el lugar para el templo, y algunos de los miembros de la iglesia parecen temer la palabra del Señor, de que la palabra del Señor falle. Otros han tratado de convencerse que el plan original ha sido cambiado y que el Señor no lo requiere de nuestras manos, esta obra poderosa que ha sido predicha por los profetas de la antigüedad. No hemos sido liberados de esta responsabilidad, sino si lo seremos. La palabra del Señor no fallará. Si miramos hacia atrás y examinamos con atención su palabra,
descubrimos que nada ha fallado de todo lo que Él ha predicho. Ninguna jota o un tilde pasará sin cumplirse. Es cierto que el Señor mandó a los santos que edificaron un templo a su nombre en Sión. Esto lo intentaron hacer, pero sus enemigos lo impidieron, por lo que el Señor no requirió el trabajo de sus manos en ese momento. Sin embargo, la liberación de la edificación del templo no canceló la responsabilidad de edificar la ciudad y la casa del Señor en algún tiempo futuro. Cuando el Señor esté listo para que se cumpla, mandará a su pueblo y la obra estará hecha. Dos capitales mundiales milenarias. Este continente occidental es conocido como la tierra de José y también es designado como la tierra de Sión. La ciudad santa que se construirá sobre esta tierra a veces se llama la ciudad de Sión. Debemos tener en cuenta que estos términos se refieren al mismo lugar santificado de donde saldrá la ley. Con la palabra del Señor de Jerusalén, la ciudad de Enoc también se llamaba Sión, que significa por interpretación los puros de corazón. Dos ciudades santas, Jerusalén y la Nueva Jerusalén. La antigua Jerusalén, después de que los judíos hayan sido limpiados y santificados de todos sus pecados, se convertirá en una ciudad santa donde morará el Señor y desde donde enviará sus palabras a los dos pueblos. Asimismo, en este continente se edificará la ciudad de Sión, la nueva Jerusalén, y de ella saldrá también la ley de Dios. No habrá conflicto porque cada ciudad será el cuartel general del Redentor del mundo, y desde cada una de ellas enviará sus proclamas según lo requería la ocasión. Jerusalén será el lugar de reunión de Judá y sus compañeros de la casa de Israel, y Sión será el lugar de reunión de Efraín y sus compañeros sobre cuyas cabezas serán conferidas las más ricas bendiciones. Parley P. Pratt, hablando del Salmo 102, de esta escritura aprendemos primero que hay un tipo establecido para edificar a Sión, o la ciudad de cual Isaías habla, a saber, justo antes de la segunda venida de Cristo, y que cuando esta ciudad se edificará el Señor aparecerá en su gloria y no antes. Así que de esto afirmamos que si tal ciudad nunca se construye, entonces el Señor nunca vendrá. Segundo misconcepto. Erróneo, el segundo concepto erróneo o malentendido con respecto a la Nueva Jerusalén es que la Nueva Jerusalén en el condado de Jackson en realidad no se construirá, sino que simplemente caerá del cielo y aterrizará como una ciencia y película de nave especial. No hemos repasado suficiente las citas para decir con bastante confianza que la Nueva Jerusalén que se construirá en el condado de Jackson, Sión que se convertirá en una ciudad de santidad, sería construida tanto por manos mortales como por ángeles. Pero dejemos agrego una serie más de citas de José Smith antes de continuar. Moisés, después de haber pronunciado la bendición y la maldición sobre los hijos de Israel por su obediencia y desobediencia, dice así: y acontecerá que cuando todas estas cosas han venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las recordarás entre todas las naciones a donde el Señor tu Dios te ha arrojado, y te volverás al Señor tu Dios, y obedecerás su voz,
acordéis a todo lo que yo te mando hoy, y tú y tus hijos, de todo tu corazón y de toda tu alma, que entonces Jehová tu Dios hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti, y se volverá y te recogerá de todas las naciones donde el Señor en tu Dios te hace esparcido. Si alguno de tus tuyos fiere echado hasta lo último de los cielos, de allí te recogerá el Señor Dios, y de allí te traerá. Se ha dicho por muchos de los eruditos y sabios y historiadores que los indios y aborígenes de este continente son de las tribus dispersadas de Israel. Muchos otros conjecturando que las aborígenes de este continente no son de las tribus de Israel, sino que las 10 tribus han sido conducidas a algunas regiones desconocidas del norte. Sea como fuera, la profecía de que acabo de citar los alcanza en los últimos días, y los colocará en la tierra que poseerán sus padres, y encontrará en el versículo 7 del capítulo 30 citado: y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te aborrecen, que te persiguieron. Muchos dirán que esta escritura se ha cumplido, pero que marquen cuidadosamente lo que dice el profeta. Si alguno es expulsado hasta las partes más remotas del cielo, y nuevamente, he aquí yo estableceré a este mundo en esta tierra para que se cumpla el convenio que hice con vuestro padre Jacob, y será una nueva Jerusalén, edificado continente y lugar de tierra sobre de el cual se levantará la nueva Jerusalén, y debe ser arrebatado según la visión de Juan sobre la isla de Patmos. Ahora muchos se sentirán dispuestos a decir que esta nueva Jerusalén de la que se habla es la Jerusalén que fue construida por los judíos en el continente oriental. Pero verán, de Apocalipsis 2, 1, versículo 2, había una nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia para su marido, que después de esto el revelador fue arrebatado en el espíritu a un monte grande y alto, y vio la ciudad grande y santa que descendía del cielo de Dios. Ahora bien, aquí se habla de dos ciudades. ¿Cómo no se puede tener todo en una brújula tan estrecha como una carta? Diré que con brevedad que hay una nueva Jerusalén que se establecerá en este continente, y también Jerusalén se reconstruirá en el continente oriental. En las enseñanzas del profeta José Smith, páginas 85-86, estas personas toman esta cita de Moisés que dice que Israel será esparcido hasta las partes más remotas del cielo, y luego combinan con eso con bajar del cielo para referir que así será edificada la nueva Jerusalén. El problema con esta interpretación que es que el profeta José Smith defina claramente las partes exteriores del cielo como debe, refiriéndose a la anchura de la tierra. Luego dice que hay una ciudad que va a ser arrebatada en el día grande y terrible, justo cuando uno está bajando, y luego continúa explicando que la confusión de la gente sugiere porque piensan que solo hay una ciudad de santidad, pero en realidad hay tres. Solo uno es en
en ese periodo de tiempo, porque sabemos que cuando la Nueva Jerusalén en América, en el día gran y terrible, es capturada hacia arriba, se une con la ciudad de Enoch que desciende. El tercero es Jerusalén. Entonces, ¿por qué la ciudad en el condado de Jackson debe ser construida por aquellos en la carne y no simplemente aparecer del cielo? Hay poder en hacer cosas en la carne que no se pueden hacer fuera de la carne. Este concepto por sí solo podría ocupar un seminario completo. Si los ángeles pudieran hacer todo y no habría necesidad de profetas, si Dios pudiera simplemente dejar caer una nueva Jerusalén completa con habitantes celestiales y angélicos, ¿por qué no la ha hecho antes en ningún momento? Y si no la ha hecho antes, ¿qué hace pensar que lo hará en el futuro? Los mortales tienen que traerles el cielo a través de su fe y sus obras. Y más específicamente se requiere que las familias traigan al Señor una ciudad. El presidente Kimball nos enseñó, cuando Satanás está atado en un solo lugar, cuando Satanás está atado en una sola vida, el milenio ya ha comenzado en ese hogar y en esa vida. Pero dejamos este tema por ahora, ya que es largo, y simplemente diremos que sabemos que la ciudad debe ser construida por manos mortales. Y ahora pasaré directamente a lo que los profetas están viendo y diciendo cuando vieron la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Nueva Jerusalén del cielo. La frase la nueva Jerusalén que desciende del cielo surge en algunos lugares en Iter 13 y Apocalipsis 21 son solo algunos. El punto que la mayoría de la gente se pierden y una vez que lo señale, la mayoría de la gente se golpeará la cabeza y pensará, oh wow, ¿cómo me olvidé de eso? Hay más de una nueva Jerusalén. Las citas anteriores de Joseph Fielding Smith y Joseph Smith llamaron su atención sobre ese mismo hecho cuando dijeron que la ciudad de Enoch comparte el mismo nombre de Sion y que la antigua Jerusalén también será reconstruida, por la que las tres comparten nombres similares. Entonces, ¿puede un profeta estar parado en el condado de Jackson, una ciudad de santidad, una nueva Jerusalén, y mirar hacia arriba y a ver otra nueva Jerusalén que descendía del cielo? La respuesta es sí. Tenemos tal profecía. Se presenta clara y coherente, si lo es. Volviendo a Moisés 7. Y justicia hará descender del cielo, y la verdad enviaré de la tierra, para que tu testimonio de mi unigénito, su resurrección de entre los muertos, sí, también la resurrección de todos los hombres. Haciendo un punto de referencia, muchos miembros dirán que la justicia del cielo es la restauración de llaves, poderes y sacerdocio a la tierra y la salida de luz del libro de Mormón. Es la verdad enviada desde la tierra. Tengo una interpretación diferente que yo creo que es correcta y se hará más evidente a medida que avancemos en el resto de estos versículos. No creo que este es José Smith bajando del cielo después de su resurrección, y la verdad que está siendo llamada la tierra son las 10 tribus. Hablaremos tanto del regreso de José Smith como las 10 tribus aquí. Sin embargo, tenga en cuenta que desde el principio de esta interpretación tiene más sentido, y sabemos por la historia de la iglesia que el libro de Mormón apareció antes de cualquier de las llaves, el sacerdocio, etc. Así que de inmediato tiene un problema de cronología con la primera interpretación. En segundo lugar, una vez más, el Señor se refiere
a este acontecimiento testificado de la resurrección de todos los hombres. ¿Por qué se incluyera esto aquí? Porque el Señor dice en Doctrina y Convenios que la resurrección, o más específicamente la resurrección de un solo hombre, es la señal que debemos buscar. Pero continuando con el versículo, la justicia y la verdad hará que inunde la tierra como un diluvio para recoger a mis escogidos de las cuatro partes de la tierra. Los miembros ponen este punto de referencia como la fuerza misionera que barre la tierra. Yo, sin embargo, puse este como los 144,000 saliendo y barriendo la tierra, lo cual es confirmado por José Smith en las enseñanzas del profeta José Smith en página 84. Sigamos leyendo. A un lugar que yo preparé, una ciudad santa, para que mi pueblo ciñe sus lomos y estén esperando el tiempo de mi venida, porque allí estará mi tabernáculo y se llamará Sión, la nueva Jerusalén. Aquí es donde otra interpretación se vuelve completamente ceniza. Los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por mucho que les gustará pensar que lo son, no están reuniendo personas en Sion, están reuniendo personas en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y en caso de que la gente se sienta tentada a decir que esta es una declaración figurativa, el Señor dice, no, 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 mi tabernáculo estará en medio de esta ciudad y el nombre de la ciudad será el Nuevo Jerusalén. Entonces dígame, ¿piensa que los misioneros de la iglesia están bautizando a las personas y llevándolas a una ciudad en la que Jesucristo mismo vive y lleva el nombre de la Nueva Jerusalén? Los misioneros ni siquiera traen gente al templo. Los misioneros ni siquiera tienen las llaves para que los miembros o los no miembros entren al templo, solo las aguas del bautismo. A los 144,000, por otro lado, se les han dado las llaves para sellarlos para vida eterna o para condenación. Su misión es traer personas a la iglesia del primogénito. La iglesia del primogénito son miembros a quienes se les ha asegurado su llamado y elección. Bruce R. McConkie en Doctrina Mormona, es decir, han visto y pueden ver a Jesucristo y han sido sellados para vida eterna, es decir, son puros de corazón. Entonces, en este versículo aprendemos que José Smith regresa, la Nueva Jerusalén es redimida y está siendo construida. Él llama a las 10 tribus a casa, los 144,000 son elegidos, purificados y enviados al mundo como una inundación por última vez para cazar los elegidos. Y ellos están recibiendo a estos elegidos y canalizándolos a la Nueva Jerusalén. Yo, el Señor, dijo a Enoch, entonces tú y toda tu ciudad los encontraréis allí y los recibimos a nuestro seno y nos verán y caeremos sobre sus cuellos y ellos caerán sobre nuestros cuellos y nos besaremos. Y allí estará mi morada y será Sión, que surgirá de todas las creaciones que he hecho, y por espacio de 1000 años descansará la tierra. Bueno, eso es interesante porque alrededor del tiempo de los 144,000 sean enviados, Jesús estará viviendo en la Nueva Jerusalén. Alrededor de este tiempo, séptimo sello se abrirá. ¿Qué más sucede cuando se abre el séptimo sello? El señal del Hijo del Hombre, que es la ciudad de Enoch, que regresa. Luego escuchamos acerca de un espacio de media hora del silencio en el cielo antes del gran y terrible día. ¿Por qué hay silencio en el cielo? Porque el tabernáculo del Señor ya no está en el cielo, está en la tierra. Su voz ya no se pronunciará desde el cielo, sino que regirá desde la Nueva Jerusalén.
Tenemos otras referencias bíblicas para señalar el regreso de la ciudad de Enoch. En Génesis, en la translación de José Smith 14, leemos: y hombres que tenían esta fe, llegando a este orden de Dios, fueron trasladados y llevados al cielo. Y ahora bien, Melquisedec era un sacerdote de este orden, por tanto obtuvo la paz en Salam y fue llamado príncipe de paz. Y el pueblo obró justicia y obtuvo el cielo y buscó la ciudad de Enoch que Dios había tomado antes, separándola de la tierra, reservándola para los últimos días o el fin del mundo. Entonces aprendemos que los traslados se unen en esa misma ciudad. Luego nos enteramos de que esta ciudad regresará en el fin del mundo. Entonces, ¿cuándo será eso? En Mateo, en la translación de José Smith, dice: Jesús los dejó y se fue al monte de los olivos. Y estando él sentado en el monte de olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas que has dicho acerca de la destrucción del templo y de los judíos. ¿Y cuál es la señal de tu venida y el fin del mundo? O de la destrucción de los impíos, que es el fin del mundo. Esto se refiere claramente al gran día, el terrible día, en el que todo lo que tenga un orden celestial será destruido y el mundo volverá parcialmente a la presencia de Dios. Esto no hace referencia a la segunda venida del Señor en la Nueva Jerusalén o los eventos de la segunda venida del Señor en el Monte de los Olivos. Alrededor del tiempo del séptimo sello y la unción del Señor en Adán Andiaman, la ciudad de Enoch comenzará a hacer su regreso. Durante este periodo de tiempo, el tabernáculo del Salvador estará en el condado de Jackson. La señal del Hijo del Hombre, la ciudad de Enoch que regresa, se volverá más y más brillante en el transcurso de 21 años hasta que consuma nuestro cielo y llegue al día grande y terrible, aproximadamente en el espacio de media hora en el cielo después de unción de la Nueva Jerusalén. Durante estos 21 años, el tabernáculo del Señor vivirá en la Nueva Jerusalén, en una ciudad de santidad en el condado de Jackson. Si no uno mirará hacia arriba, podría decir que también vinieron la Nueva Jerusalén, una ciudad de santidad, Sion, que bajaba del cielo, a donde regresará la ciudad de Enoch, de donde fue tomada el continente americano. Verifiquemos 2 veces nuestro trabajo. Vayamos a Apocalipsis 21 y aseguremos de que la interpretación concuerde. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Así que tenemos a Juan viendo la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la ciudad de santidad, descendiendo del cielo. Esta es la ciudad de Enoch descendiendo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es el cielo declarando que Jesús ya no está arriba. Jesús está en el condado de Jackson, Missouri. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo: hecho esto está. Soy Alfa y Omega, y el principio y el fin. Y al
al que tuviera sed, le daré la fuente de agua de la vida gratuitamente. El vencería, el que vencería, el que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Estos versículos hacen referencia a la paz que los santos tendrán con el Salvador como su Rey de Reyes en el condado de Jackson, Missouri. Pero espera, oigo a alguien decir, esto se refiere a después del día grande y terrible, no al periodo del tiempo entre la Nueva Jerusalén y el día grande y terrible. Pues seguimos leyendo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Tendrán una referencia al futuro, no al presente. En el capítulo 7 de Daniel aprendemos acerca de la unción del versículo 14, donde el Señor le fue dado dominio, gloria y reino. Esto se refiere a la Nueva Jerusalén y continúa leyendo que todos los pueblos, naciones y lenguas deben servirle. Desde la Nueva Jerusalén hasta el día grande y terrible a muchas personas, naciones, lenguas que no sirven al Señor serán destruidos progresivamente durante esos 21 años a medida que se derramen las copas, culminando en el día grande y terrible donde todos los impios serán quemados hasta convertirse en hojarasca. Hablando de las copas, volvamos al versículo 9, en el que Juan es llevado por el ángel que tenía una de las copas y fue llevado en el espíritu a un monte grande y alto, y luego se le mostró la ciudad. Esta terminología es usada repetidamente por los profetas para describir que ser quitados en la tierra al monte del Señor, que llamaríamos espacio. Muchos profetas, después de ser llevados, lo primero que ven es el mundo entero. En este caso, Juan es llevado a la ciudad de Enoch, que está regresando, y el hecho de que en realidad es llevado al espacio para ver el regreso de la ciudad de Enoch y no de la Nueva Jerusalén en el condado de Jackson. Debía ser dolorosamente obvio cuando llegó a los versículos 22 a 24. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Esto solo anula la interpretación que en esta ciudad de santidad es la misma ciudad en el condado de Jackson, porque es fácil probar que habrá más de un templo en el condado de Jackson, Missouri. Pero, por si todavía quieren un poco más de prueba, sigamos leyendo. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luz que resplandiéndose en ella, porque la gloria de Dios la alumbraba, y el Cordero es la luz del mismo. Mientras la ciudad de Enoch regresa, estará volando por el espacio y por lo tanto no tendrá ni sol ni luna. Juan aquí, para calmar tu mente, te hace saber que mientras están así viajando, no necesitarán un sol o una luna, no morirán en el tránsito. Dice que la gloria del Señor los sostendrá, y sabemos que la gloria del Señor es luz, que es inteligencia. Y las naciones de los que salven, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra en ella. Aprendemos del versículo 27 del mismo capítulo que ninguna cosa inmunda hay en esta ciudad. Esto no se refiere a los reyes mundanos de la tierra, se refiere a los reyes sobre los cuales el Señor será rey. Se refiere a los que eran discutidos en Génesis, aquellos que buscaron la ciudad de Enoch y la obtuvieron. Analícenos
Analicemos este conjunto más de escrituras que tienen las tres ubicaciones: la ciudad de Enoch, el condado de Jackson e Israel, todas las cuales son o serán una ciudad de santidad, incluso Sion, etc. Éter 13. ¿Por qué aquí rechazaron las palabras de Éter? Porque verdaderamente les hablo de todas las cosas desde el principio del hombre, y que después de las aguas se hubieran retirado de sobre la faz de esta tierra, se convirtió en una tierra escogida sobre todas las demás tierras, una tierra escogida del Señor. Por tanto, el Señor sigue que todos los hombres que moran sobre su faz le sirvan. Y que es importante identificar esto aquí, que es América, la tierra escogida, pero más específicamente la antigua América. Era el lugar de la Nueva Jerusalén. Ok, ¿qué Nueva Jerusalén existía en la antigua América? La ciudad de Enoch, que había que descender del cielo, y el santuario santo del Señor. Entonces, esto confirma que la Nueva Jerusalén que desciende del cielo es la ciudad de Enoch. El versículo 4 trata sobre el condado de Jackson, el versículo 5 trata sobre la antigua Jerusalén, y los versículos 7 a 8 tratan sobre la Nueva Jerusalén del condado de Jackson. Y luego el versículo 9 habla sobre del día grande y terrible. Entonces, para recapitular, se construye la Nueva Jerusalén en el condado de Jackson, se reconstruye la vieja Jerusalén, y luego en versículo 9 dice que sucede el día grande y terrible. Y luego en versículo 10 ahora debería ser interesante. Y luego es un punto de referencia. Estos son importantes porque la forma en que se escribieron en el libro de Mormón y las escrituras antiguas no tenían puntuación. Esta era la única manera de combinar pensamientos o dar cronología. Y entonces significa después del evento de lo que se describió anteriormente. Y lo que se describió anteriormente fue el día grande y terrible, un cielo nuevo y una tierra nueva. Continuando con el versículo, viene la nueva Jerusalén. Sabemos que la ciudad de Enoch regresará en el día grande y terrible. Los versículos 10 a 11 describen el proceso después de que el mundo es parcialmente hecho retroceder a la presencia del Señor y hecho terrestre, y, el proceso de las personas y ciudades que fueron arrebatadas regresando a la tierra y el orden de su regreso. El presidente Joseph Fielding Smith resumió Éter 13 así: en el día de la regeneración, cuando todas las cosas sean hechas nuevas, habrá tres grandes ciudades que serán santas. Una será la Jerusalén de antaño, que será reconstruida según la profecía de Ezequiel. Uno será la ciudad de Sion o de Enoch, que fue quitada de la tierra cuando Enoch fue trasladado, y que será restaurada. Y la ciudad de Sion o la nueva Jerusalén, que será edificada por la simiente de José en este continente americano. Durante este periodo de purificación, la ciudad de Sion o la nueva Jerusalén será tomada desde la tierra, y cuando la tierra esté preparada para la gloria celestial, la ciudad se derrumbará según la predicción del libro de Apocalipsis. Y Bruce R. McConkie resumió esto así: Enoch vio la restauración del Evangelio en los últimos días y la posterior construcción de la Nueva Jerusalén. La justicia y la verdad haré que inunde la tierra como un diluvio para recoger a mis escogidos de las cuatro partes de la tierra, en un lugar que preparé, le dijo el Señor, una ciudad santa para que la gente pueda ceñir sus lomos y esperar el tiempo de mi venida, porque allí estará mi tabernáculo, y se llamará Sión, la nueva Jerusalén. Y el Señor dijo a Enoch:
Entonces tú y toda la ciudad los encontraréis ahí, y los recibimos en nuestro seno, y nos verán, y caeremos sobre sus cuellos, y ellos caerán sobre nuestros cuellos, y nos besaremos. Así es que la nueva Jerusalén será edificada por los santos y también descenderá del cielo. Teniendo presentes estas gloriosas verdades relativas a la nueva Jerusalén milenaria y la ciudad celestial como del mismo nombre, sabiendo que la Sión de Enoc había sido llevada al cielo y volvería otra vez, los antiguos profetas esperaban una ciudad que tenga cimientos, cuyo arquitecto y hacedor de Dios, confesando al mismo tiempo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, y Dios ha preparado para ellos una ciudad, es decir, la ha preparado para aquellos que obtengan la salvación. Para los tales vengan al monte de Sión y la ciudad de Dios viviente, en la Jerusalén celestial. Hermanos, con eso terminamos grabación de este estudio de capítulo 5 de la Nueva Jerusalén en la macro línea de los últimos días. Cualquier pregunta que tengan sobre este discurso, ahí apuntaremos otra vez dónde pueden enviar sus preguntas. Sé que los queremos tanto, y hasta la próxima grabación. Nos vemos.